hay que articular batalla cultural y batalla política. Necesitamos dar ambas cosas de manera interrelacionada. Si solo diéramos batalla cultural, podemos conquistar a la opinión pública, pero quienes después van a ganar en las urnas son nuestros enemigos y van a hacer exactamente lo contrario de lo que nosotros deseamos. Si solo hacemos batalla político-electoral y no batalla cultural, nos vamos a convertir muy rápidamente en hostiles frente a la opinión pública y vamos a terminar o bien fuera de lo político o bien arrodillándonos al consenso progre globalista, que es lo que hizo la centroderecha. La solución es especializarse en ambos campos. Va a haber gente buena para esto, va a haber gente buena para aquello. No significa que uno sea más importante que el otro. Mucha gente me dice siempre, ay, pero ¿por qué no entras en la política si estás allí con Milei? Miren, yo creo que por lo menos por ahora puedo servir mejor en este campo, porque la lucha es internacional y estar afincado en Argentina realmente sería perder de vista que tenemos que llevar esto al resto de las naciones también. Celebra los 20 años de Salvemos a la Familia. Este 12 y 13 de septiembre vive 2 días inolvidables en el Westin San Isidro. Más de 12 ponencias magistrales, podcast en vivo, firma de libros, concierto exclusivo, galería de arte y una zona de recursos valiosos para fortalecer tu iglesia, institución y familia. Con invitados internacionales como Agustín Laje, Sebastián y Andrea Franz, Miklos Lucas, Priscila Bueno, Craig Hill, Rey y Mildred Matos, Nicolás y Fe Pablo y nuestros fundadores Guillermo y Milagros Aguayo. No te quedes fuera, adquiere tus entradas en salvemosalafamilia.com, una causa que todos debemos abrazar. Anoche di una conferencia titulada La amenaza globalista. Entiendo que algunos de ustedes estuvieron allí. Esta mañana hubo otra conferencia sobre el wokeismo y el progresismo. Explicamos qué era el progresismo, qué era o qué es, mejor dicho, el wokeismo y cómo constituyen los marcos ideológicos del globalismo. Y en esta conferencia vamos a hablar del socialismo del siglo XXI y el escenario político que enfrentamos en nuestra región. De esa manera, aquellos que han estado en las 3 conferencias se van con un sistema. Esto ha sido diseñado en realidad para que las personas puedan tomar no las 3 conferencias, sino una o 2, pero aquellos que tomaron las 3, pues se irán con un sistema analítico a casa que ha sido pensado de manera integral. Vamos a poner la presentación, por favor, cuando la tengan. Vamos a hablar entonces sobre nuestra región, sobre América Latina. Vamos a estar analizando el escenario en términos de 2 categorías analíticas que llamaremos batalla cultural por un lado y batalla electoral por el otro, o batalla política. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar escenarios y vamos a plantear una estrategia. Claro, para plantear una estrategia debo saber dónde estoy parado. Nadie puede elaborar una estrategia si no sabe dónde está parado. Y nadie puede realmente alcanzar el poder si no tiene una estrategia. Yo supongo que nosotros queremos llegar al poder. Parto de esa premisa. Si estamos realmente tan enojados con la situación actual, si realmente estamos tan ofuscados por cómo están destruyendo a la familia, destruyendo a los niños, impulsando el aborto en nuestras naciones, restando libertad a nuestros ciudadanos, atacando la propiedad privada aquí y allá, si estamos tan ofuscados con los globalistas, con las élites que diseñaron la Agenda 2030 y todo lo que ya hemos hablado anoche y también esta mañana, pues entiendo que nosotros tenemos una voluntad de poder. Si no, en todo caso, simplemente tenemos que reunirnos a llorar entre nosotros e irnos a nuestras casas. Yo supongo que tenemos, insisto, una voluntad de poder. Y una voluntad de poder significa poner a los buenos en el poder. Poner de una buena vez a los buenos en el poder. Pero para que eso
sea no una expresión de deseos, sino una realidad en un futuro relativamente próximo, necesitamos comprender el juego, necesitamos elaborar una estrategia. Y para elaborar una estrategia necesitamos, en primer lugar, conocer el escenario. Vamos en esta conferencia a conocer el escenario en primer lugar y en segundo lugar vamos a plantear una estrategia posible. Miren, es la estrategia que yo plantearía. Esto no significa que sea la verdad absoluta, que sea la mejor ni la peor. Significa que es por lo menos la que a mí se me ha ocurrido y que además tengo sí a mi favor que en Argentina nos ha funcionado. Es decir, lo que yo les voy a comentar hoy ya sí puedo decirles que ha mostrado un caso de éxito rotundo que ha sido el caso argentino. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, empecemos. Vamos a conocer el escenario actual. Voy a hablar de procesos políticos. Vamos a la próxima. Por un lado, el escenario actual está asignado por lo que podemos llamar socialismo del siglo XXI. Algo adelantábamos esta mañana cuando veíamos las consecuencias del progresismo político y jurídico. Decíamos que ensanchaban, inflaban, expandían los dominios del Estado sin cesar y que una de sus consecuencias ha sido que en el mismo momento en que Occidente cantó la victoria sobre los socialistas, incluso en el mismo momento en el que Occidente cantó la victoria del fin de la historia, reapareció el socialismo no en el este, no en China, no en Rusia, sino en América Latina. Eso llevó por nombre y lleva hasta el día de hoy por nombre socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Próxima, por favor. El socialismo del siglo XXI es la consecuencia práctica de una estrategia política que se definió en el marco de algo llamado Foro de Sao Paulo. En el año 1990, Fidel Castro, el dictador cubano, advirtiendo que el muro de Berlín se acababa de caer el año anterior y que el final de la Unión Soviética estaba muy próximo, se dio cuenta que necesitaba renovar sus lazos políticos y económicos, porque Cuba siempre se sostuvo gracias a que tuvo del otro lado a la Unión Soviética sosteniéndolo. La Unión Soviética puso varias veces el monto del Plan Marshall. El Plan Marshall fue el desembolso de Estados Unidos en toda Europa para recuperarla después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Unión Soviética puso varias veces el Plan Marshall en la pequeña isla de Cuba para tratar de sacarla a flote. Miren lo que es Cuba, parece hoy una especie de experimento quedado en el tiempo. Es una nación llena de pobres, todos son iguales, sí, todos son igualmente pobres. Es, digamos así, la prueba más cabal de que el socialismo no solo no funciona, sino que es tiránico. Y Fidel Castro, un hombre muy malvado pero muy inteligente, se dio cuenta que necesitaba un nuevo sostén. Cuba no se puede sostener por sí sola, necesitaba un sostén porque la Unión Soviética se hundía y crea entonces un foro internacional a nivel regional, llamado Foro de Sao Paulo. Lo crea junto con un señor llamado Lula da Silva. Probablemente ustedes conocen el nombre, conocen la persona a la que me estoy refiriendo, pero en ese momento no era internacionalmente conocido. El Foro de Sao Paulo nace entonces como un foro que integra a todas las izquierdas de nuestra región. Cuando digo todas las izquierdas me estoy refiriendo a partidos políticos, grupos indigenistas, grupos guerrilleros. Las FARC, por ejemplo, han pasado por el Foro de Sao Paulo. Grupos que dicen defender los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo. Intelectuales de izquierdas, ONGs, asociaciones civiles. Todo grupo que responda a agendas de izquierdas se rearticularon a través de esta plataforma internacional. Vamos a la próxima, por favor. Acá tenemos un ejemplo de una de sus reuniones. Estas personas actuaron internacionalmente, insisto, desde la década del 90 en adelante, cuando ya estaba visto que las guerras de guerrillas no podían traer el socialismo a la región, cuando ya estaba visto que la Unión Soviética se descomponía, el socialismo renació en nuestra región gracias a una nueva definición estratégica por parte de aquellos que supuestamente estaban destinados a perecer. Y el Foro de Sao Paulo ha sido
tan exitoso, que de aquí han salido muchos presidentes. De aquí ha salido Hugo Chávez, su sucesor, el tirano fraudulento Nicolás Maduro. Ha salido, por supuesto, Lula da Silva. Ha salido Dilma Rousseff. El matrimonio Kirchner, muy apoyado también en el Foro de Sao Paulo. Rafael Correa en Ecuador. Evo Morales en Bolivia. Daniel Ortega, si bien anterior al Foro, ya en Nicaragua se sostiene con los favores del Foro. Lugo en Paraguay. El embajador del Paraguay está por aquí. Bueno, Lugo fue el ejemplar paraguayo del Foro de San Pablo. Los uruguayos, Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, también vinculados a su modo, un poquito más moderados, una izquierda vegetariana en lugar de carnívora, digamos así, pero al fin también vinculados con el Foro de San Pablo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tuvieron éxito. Innegable, tuvieron éxito. Su estrategia funcionó. De golpe se empezó a teñir el continente de rojo, justo a partir de un momento en el que se suponía que el socialismo era cosa del pasado porque la Guerra Fría había concluido con el éxito del capitalismo liberal. A partir del año 2015, el Foro de Sao Paulo y su resultante, el socialismo del siglo XXI que llega al poder, empieza a mostrar debilidad, empieza a retroceder. Por empezar, hay un grupo de países que va a constituir una alianza paralela y opositora al socialismo del siglo XXI, llamada el Grupo de Lima. Esos países eran fundamentalmente tres: Perú, Chile y, ¿qué se les ocurre? Colombia, muy bien, y Colombia. Además, a partir del año 2015 empiezan varios reveses electorales. El kirchnerismo pierde las elecciones frente a Mauricio Macri por primera vez después de 12 años de gobierno consecutivo. Ustedes no aguantaron a Pedro Castillo ni 2 años, nosotros tuvimos 12 años con gente muy parecida. Los chilenos están desesperados con Boric en este momento, no saben qué hacer para sacárselo de encima. Y los colombianos lo mismo con Petro. Bueno, imagínense nosotros 12 años con el kirchnerismo. Y llegó Macri al poder y pensábamos que el kirchnerismo se había acabado. Además, un año más tarde, en Estados Unidos, ganaba sorpresivamente las elecciones un señor llamado Donald Trump, o Trump, como a ustedes les guste más. En Argentina le decimos Trump, y supongo que en España también. Eso es. O Trump. Bien. Además, en el 2018 ganará en Brasil un señor llamado Bolsonaro. La centroderecha volverá al gobierno en Chile, con Piñera a la cabeza. En el 2018, el candidato del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, de apellido Duque, ganará las elecciones en Colombia. Perú se mantendrá siempre en ese centrismo indefinible, pero no llegarán los socialistas, los senderistas. Entonces, ya Chávez va a estar muerto Castro, Evo Morales no se puede supuestamente reelegir, porque su propia constitución no se lo permite, no importa, después se encontró la manera, terminó incluso haciendo fraude, siendo expulsado por Fuerzas Armadas que no le respondieron a la hora de reprimir. Todo parecía ir relativamente bien. Pero hay un país en donde sí ganan ellos, y es un país muy importante, en el año 2018. Y ese país, se me olvidaba uno, Ecuador. En Ecuador
2017, si mal no recuerdo, gana un señor llamado Lenín Moreno. Ya con ese nombre Lenin ustedes podrían asustarse. Y en efecto era el candidato de Rafael Correa, pero termina dándole la espalda a Rafael Correa y lo termina traicionando. Rafael Correa tiene que huir a Bélgica y esconderse por corrupto, porque si pisa su país cae preso. Claro, todo parecía viento en popa, pero hay un país que en el 2018 tiene un triunfo muy importante, el socialismo del siglo XXI. Ese país, a ver cuál es, a ver si a alguien se le ocurre. A ver, alguien. México, claro, México. López Obrador. No es una casualidad, vamos a la próxima, por favor. No es una casualidad que en México aparezca un nuevo sello, son los mismos, cambian de imagen, se actualizan y cambian la sede. Ya no es Sao Paulo, ahora va a ser Puebla. Puebla queda en México. Vamos a la próxima. Y nombran como presidente o como, sí, líder, digamos así, creo que presidente se llama el cargo, del Grupo de Puebla a este cachivache. Alberto Fernández. Este grupo se constituye en junio del año 2019. Alberto Fernández ya para entonces se sabe por encuestas que va a ganar, que va a arrasar en las elecciones de octubre, más aún en las PASO de agosto del 2019, que lo va a dejar fuera de juego a Macri. Y en efecto, eso ocurrió. Ya a partir de las PASO uno podía darse cuenta que Alberto Fernández iba a ser el próximo presidente de Argentina. Y así el Grupo de Puebla tenía México y ahora recuperaba Argentina. Entonces lo eligen a él como líder del Grupo de Puebla y se vuelven a juntar todos los socialistas, esta vez en México. A partir de octubre, miren, muy poquitos meses después, octubre de 2019, la atmósfera de América Latina empieza a cambiar muy rápido, muy rápido. En primer lugar, tenemos en Ecuador manifestaciones indigenistas tremebundas, golpistas incluso. El gobierno de Lenín Moreno tambalea y siente el peligro de un golpe de Estado al punto que tiene que trasladarse de Quito a Guayaquil. Solo una semana después llega la misma rebelión ¿a qué país? Octubre de 2019. Chile. Tenemos a un diputado por aquí chileno, a Benjamín. A Chile. Llega a Chile. Venezuela entonces habla del huracán bolivariano. Y en efecto, la OEA le había anticipado a Sebastián Piñera que esto se venía. Chile hasta el día de hoy está lidiando con las consecuencias de aquello. De hecho, van a poner en jaque al gobierno de Piñera, que empieza a conceder y a conceder hasta que lo que se le pide es una nueva constitución. Y concede. Hubo ya 2 intentos, 2 textos constitucionales que fueron rechazados. Pero las elecciones de Chile le dieron como ganador en segunda vuelta a un señor llamado Gabriel Boric, que posaba en fotografías con la cara de un político chileno, artífice de la Constitución chilena, con un tiro en la cabeza. Porque en efecto había sido asesinado por el MIR. Y esa foto era real. Y el tipo se paseaba, Boric, con la camiseta, con la cara de este político, con un tiro en la cabeza. Ese es el presidente chileno, reivindicador del terrorismo, reivindicador de los asesinatos políticos. Muy pronto va a haber elecciones a su vez en Colombia. Perdón, en Perú. Antes que Colombia fue en Perú. Después de Chile fue Perú. De hecho, después de las revueltas en Chile, 2019, en noviembre va a haber revueltas en Colombia.
Y muy poco después aquí en Perú. ¿Cuántos presidentes pasaron durante esa semana? Como 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Como 3 presidentes tuvieron en una semana. Deben haber estado cerquita de algún récord Guinness. Hasta que llegó el caviar, porque cuando llega el caviar, ahí ya no hay problemas. Ahí ya no hay ningún problema. Y llegaron las elecciones peruanas. Y en segunda vuelta ganó un tipo vinculado, aunque sea discursivamente, con el maoísmo. Castillo, Pedro Castillo. Que ganó como por 1,5 puntos más o menos, ¿no? ¿Cuánto fue? Por 40.000 votos. 40.000 votos. Y en Chile ganó Boric en segunda ya por un poco más, ¿no? Como por 4. Como por 4. Y después tuvimos elecciones en Colombia. Muy poquito después. Y llegó a segunda vuelta un guerrillero llamado Gustavo Petro, que en efecto participó de una guerrilla que secuestraba, asesinaba e incluso hacía operaciones conjuntas con el grupo de narcotraficantes de Pablo Escobar. Hacía operaciones conjuntas con los narcos. Y ese señor hoy es presidente de Colombia y levanta banderas de derechos humanos. Dijo que las masacres iban a terminarse, están todas multiplicándose. Que la paz iba a llegar, el país se incendia. Pero llegaron. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los 3 países que conformaban la oposición al socialismo del siglo XXI? Chile, Perú, Colombia. Terminaron bajo gobiernos de la segunda ola del socialismo del siglo XXI. La primera ola fue la que trajo a Chávez, Correa, Evo, los Kirchner. La segunda nos trajo a Alberto Fernández, Petro, Boric, Castillo. Y muy pronto va a tener lugar elecciones en Brasil. Y en segunda vuelta, ¿quién se queda con el poder? Otra vez, Lula da Silva. Lula da Silva, después de que sus amigos del Poder Judicial le anularan un fallo por corrupción. ¿Ustedes saben por qué le anularon el fallo a Lula? Se lo anularon no porque se haya descubierto que él no era un corrupto, no porque hubiera surgido alguna prueba que cambiaba el sentido del caso. No, se lo anularon porque hubo una confusión en el código postal del domicilio de Lula, con lo cual era otro tribunal el que tenía que tomar el caso, otro grupo de jueces. Fue un formalismo burocrático el que dejó a Lula en la calle, en libertad. ¿Ustedes por qué se creen que la prensa jamás dice esto y solo dice que anularon el caso de corrupción de Lula? Porque si te dicen que es por un error en el código postal, ¿qué dice uno? Bueno, pero el tipo es un corrupto. El tipo es un corrupto. Vamos a la próxima. Vamos a mostrar esto. Vamos a mostrar esto de manera gráfica. 2023. A enero de 2023, este era el mapa de nuestra región. Si sumamos Estados Unidos, tenemos que ponerlo rojo también. Rojo no republicano, sino comunista. Claro, Biden gana en el 2020, de una forma dudosa además. Y Canadá todavía más rojo, Trudeau. América está roja, insisto, no roja republicana, sino socialista. Han quedado además en pie muy pocos países muy chiquitos, además, grandes ejemplos, pero son países chicos. Uruguay, Paraguay, Ecuador, todavía Ecuador, Costa Rica y El Salvador y Guatemala. Gracias. El Salvador y Guatemala. Esta es la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Vamos a la próxima, que vamos a resumir esto. Todo lo que he dicho lo vamos a poner con colores para que ustedes vean el proceso. Año 2002, primera ola del socialismo del siglo XXI. Agarró Argentina, agarró Brasil, agarró, ¿qué más tenemos acá? Venezuela, Cuba, Bolivia. Sí, agarró todo eso. Ecuador lo va a agarrar muy poco después.
Esta es más o menos la gráfica del socialismo del siglo XXI en su primera expresión. Vamos a la próxima. Miren cómo va avanzando. 2009, ahí insisto, se incorporó Ecuador, se incorporó Honduras con Zelaya, se incorporó Panamá, se va volviendo de izquierdas. Se incorporó Uruguay. Vamos a la próxima. Ahora, este es el retroceso que yo les comentaba recién a partir del año 2015. Esta es nuestra región en el 2017. Ya se empieza a ver más azul que roja. Se empieza a ver más azul que roja. Vamos a la próxima, por favor. Vamos atrás, perdón, hay un error mío. Atrás. Una más, atrás. Ese es nuestro 2023, otra vez. Esta es la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Y ahora vamos hacia adelante de nuevo hasta donde lo habíamos dejado recién. Este es nuestro 2024. ¿Qué cambió acá? Básicamente, un país. Perdimos algunos allí en Centroamérica. Perdimos, por ejemplo, Guatemala. Pero un país ha recuperado, en este caso, su color azul. Se ha salido del socialismo del siglo XXI. Ese país, curiosamente, es el mío, es Argentina. Y esto pasó en noviembre del año pasado. Esto genera una esperanza inmensa, no solamente para los argentinos, sino para nuestra región en general, la parte sana de nuestra región, la parte que quiere vivir en libertad. Lo que pasa en Argentina en estos años va a impactar de la misma forma que lo que pasó en El Salvador en materia de seguridad impactó decisivamente. Vamos a ver si recuperamos la luz. Gracias. En Argentina, lo que pase política y sobre todo económicamente va a tener un peso importante en la región. Por eso hay mucha gente muy nerviosa con esto. El gobierno de Javier Milei no es el gobierno de Mauricio Macri. No es el gobierno de Sebastián Piñera. No es el gobierno de Duque. No, no lo es. Es un gobierno que va a por todo. Va a dar una contrarrevolución de verdad. Vamos a la próxima. ¿Cómo se ha llegado a eso en Argentina? Esa es la pregunta. Vamos a la próxima, por favor. Ya vamos a ir al asunto de Argentina, pero antes un pequeño repaso de anoche, porque sé que hay mucha gente que no pudo ir anoche. El segundo escenario que tenemos que enfrentar se llama globalismo. Anoche dimos 1 hora y media de conferencia sobre esto. Aquí simplemente vamos a definirlo. Sin tanta explicación, vamos a definirlo como un fenómeno político tremendamente actual, un punto de inflexión en la historia política del hombre, en el que el poder soberano empieza a abandonar al Estado-nación para concentrarse en organizaciones de naturaleza supranacional. Las organizaciones supranacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, es el ejemplo más claro ciertamente, empiezan a demandar cada vez más poder, más ámbitos de intervención, más presupuestos, más prerrogativas. Eso es lo que llamamos globalismo. Vamos a la próxima, por favor. Que se ve, vamos a una más, esto ya lo hemos explicado anoche, que se ve apoyado por lo que hoy definimos a la mañana como agenda progresista y como agenda woke. Es una agenda que está compuesta por distintas ideologías o pequeñas ideologías que van fracturando el tejido social, disolviendo el cuerpo nacional en favor de una redistribución del poder. Algunos ejemplos: el feminismo radical, el abortismo totalmente impulsado desde Naciones Unidas, los lobbies LGBT, la ideología del género totalmente impulsada desde Naciones Unidas desde el 95 hasta la fecha, como explicábamos hoy en el Congreso de la República, la inmigración descontrolada e ilegal que está haciendo estragos en tantos países, el ambientalismo radical, y acá podríamos sumar muchas otras más, como la militancia, la nueva militancia racista, que es la militancia de los racistas afroamericanos. Vamos a la próxima, por favor.
Todo eso además se sostiene a través de agendas. La más importante hasta ahora es la Agenda 2030, que se está redefiniendo lo que se llama Pacto del Futuro, que es la intentona por extender hasta el año 2045 estos objetivos y estas metas e incluso radicalizarlas y multiplicarlas. 17 metas componen la Agenda 2030, 17 objetivos componen la Agenda 2030, 169 metas y un sinfín de indicadores que han sido diseñados por apenas 87 personas. Solo 87 personas han definido una agenda para 8.000 millones de seres humanos que habitamos este planeta y que jamás hemos sido consultados, ni siquiera invitados a debatir al respecto. El 99,99% de las personas no tienen ni idea qué es la Agenda 2030. Ni siquiera les suena algo llamado Agenda 2030, que sin embargo sus pueblos, sus naciones deben acoger y deben implementar. Ahora lo van a extender hasta el año 2045. Lamentablemente el Perú votó de forma afirmativa. Argentina directamente se desvinculó de eso, lo mismo que El Salvador. Vamos a la próxima. Estos son los dos escenarios. Estos son dos escenarios que debemos tener en cuenta si queremos ofrecer consideraciones estratégicas. ¿En qué escenario nos estamos moviendo? Por un lado, en el escenario de la segunda ola del socialismo del siglo XXI y por otro lado, en el escenario de la irrupción del globalismo, o como ellos le llaman, la gobernanza global. ¿Qué se me ocurre para enfrentar esto? Vamos a hablar sobre eso e insisto, todo lo que voy a decir ya ha sido probado en la práctica en el caso argentino. Claro que cada país tiene sus particularidades. Esto no significa que podemos extrapolar como un copy and paste, un control C, control V, lo que pasó en Argentina con todo el resto de los países. Pero sí que puede ser inspirador ver qué es lo que se hizo para ver si algunas de estas cosas sirven para las distintas naciones de la región. Vamos a la próxima. Lo primero que yo diría es apostar por algo que se ha dado en llamar batalla cultural. Seguramente a ustedes les suena este término, batalla cultural. Es un término que se ha puesto bastante de moda en los últimos años y me parece a mí, vamos a la próxima, que se puso de moda porque funcionó como un mito político. Los mitos políticos son irracionales, es decir, no obedecen a un pensamiento sistemático, al uso de la razón sistemática, sino que ofrecen emociones, pasiones, impulsos que movilizan hacia la acción política. Nosotros, diciendo, hay que dar la batalla cultural o estoy dando la batalla cultural, lo que hacíamos era poner en marcha un mito político que nos servía para explicar nuestro rol en las contiendas actuales. Pero si alguien nos preguntaba, bueno, ¿y qué es la batalla cultural? Pues difícilmente podíamos dar una explicación demasiado precisa. Simplemente sabíamos que lo que nosotros estábamos haciendo allí en las redes sociales, allí en los libros, allí en las conferencias, en los cursos, en Con mis hijos no te metas, en nuestras iniciativas, en nuestros combates pro vida, pro familia, pro libertad, era algo llamado batalla cultural. Funcionaba como mito político. Mi intención es ponerle teoría. Es decir, está muy bien como mito político, pero nosotros aquí estamos en una conferencia donde la invitación es a pensar más allá de la mera emoción. Así que vamos a ello. Próxima. Lo primero que hay que pensar cuando se habla de batalla cultural es que este término no es propio, no es de la derecha, por decirlo así, es de la izquierda. Batalla cultural, la noción de una batalla por la cultura, surge de un pensador político italiano de la primera mitad del siglo XX llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci estaba muy feliz porque al ver que en Rusia se había producido una revolución en 1917, creyó ver las leyes históricas de Marx cumplirse de manera indefectible.
Creyó, por lo tanto, que muy pronto la misma revolución socialista llegaría a los países occidentales y llegaría a Italia también. Lo que llegó a Italia no fue la revolución comunista, sino la revolución de los fascistas. Y Gramsci, como miembro del Partido Comunista Italiano, terminó en la cárcel. La mejor obra de Gramsci surge en la cárcel y es la obra de Gramsci que apunta hacia el concepto de batalla cultural, la que nace en la cárcel. ¿Por qué Gramsci va a pensar en la cárcel sobre la cultura cuando él quiere hacer una revolución política y económica? Porque Gramsci ha fracasado. La batalla cultural es la batalla de los que han fracasado. Nosotros hablamos de batalla cultural tanto en estos tiempos porque estamos hablando desde el fracaso. Nosotros somos los que estamos en desventaja, no ellos. Ellos tienen Netflix, Amazon, Facebook, Meta, hasta hace poco Twitter, ahora por suerte ya no, YouTube, tienen Hollywood, tienen todas las universidades, hasta la PUC tienen. Iba a decir tienen el Vaticano, pero después no vaya a ser que me excomulguen. Tienen absolutamente todas las instituciones culturales. Tienen las escuelas, manejan los currículos, tienen el mundo del arte, de los libros, las ferias del libro. Lo tienen todo. Esos tipos no tienen que pensar en batalla cultural. Nosotros tenemos que pensar en batalla cultural porque somos los que nos sentimos en desventaja. Gramsci, desde la cárcel, sintió que su mundo se derrumbaba. Él, que había apostado a la filosofía de Marx, donde la revolución política iba a llegar, se dio cuenta que no iba a llegar. ¿Por qué? Porque había un sistema cultural que la refrenaba en Occidente. Y ese sistema cultural estaba compuesto de cristianos, universidades, familias, medios de comunicación. Y Gramsci dijo, ahí hay que atacar. Para abrir paso hacia una revolución socialista hay que atacar el ámbito de la cultura que lo dejamos de lado. Organizamos al partido, al movimiento, la revolución armada. Pensamos cómo iba a ser el Estado socialista, pensamos todas estas cosas, pero nos olvidamos del plano cultural. La batalla cultural surge en el bando de los que van perdiendo. Es un estado de la conciencia política. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. Pero además la podemos pensar como una teoría política. La batalla cultural como una teoría política. Vamos subiendo el nivel. Pasamos del mito político al estado de la conciencia política y ahora vamos a pensarlo en términos de teoría política. La batalla cultural es una teoría para la toma del poder. No es una teoría estética, es una teoría política. Vamos a la próxima. ¿Qué quiero decir con teoría política? Que apunta directamente al problema del poder. ¿Qué es el poder? Bueno, hay muchas definiciones. Una de las más clásicas es la de Max Weber. Max Weber, uno de los sociólogos más importantes de la historia de la sociología, definió el poder de la siguiente manera. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Esta definición puede parecer a simple vista un poco intrincada, pero no lo es. Créanme, es una definición muy buena y muy clara. Vamos a desarmarla. ¿Qué es el poder? Es una probabilidad. Se tiene más probabilidad o menos probabilidad. ¿De qué? De imponer la propia voluntad frente a otro que no tiene tu voluntad. Si los dos tuviésemos la misma voluntad, pues no hablaríamos de poder en esa relación. El poder además siempre se da en una relación social. Es decir, Robinson Crusoe en la isla desierta no tiene poder. ¿Por qué no tiene poder? Porque no hay un otro sobre el cual ejercer el poder. Tom Hanks, si ustedes han visto Náufrago, no tiene poder porque no hay nadie. Wilson no es un alguien, es una cosa. ¿Se acuerdan de Wilson, la pelota? No hay poder sobre Wilson porque no hay un alguien. Solo hay poder cuando hay un otro.
que tiene además otra voluntad, una voluntad distinta a la mía. Además, dice Weber, cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Esta es la parte más importante de la definición, porque apunta al hecho de que el poder tiene fuentes diversas. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero que Diego Acuña haga X, pero Diego no quiere hacer X. Esa no es su voluntad, es la mía. Bueno, pero ocurre que yo tengo un arma en mi bolsillo, lo saco, le apunto a Diego y le digo, quiero que hagas X. ¿Qué he hecho? He aumentado muchísimo mi probabilidad de que Diego cumpla mi voluntad. ¿Cómo aumenté mi probabilidad en tanta medida en tan poco tiempo? Lo aumenté porque tuve una fuente armada para hacerlo. La fuente de mi poder es el arma que está apuntando hacia Diego. Y como Diego no quiere morir, él va a terminar muy probablemente haciendo X. Eso es lo que podemos llamar poder armado. Yo puedo ir por otro camino. Diego no quiere hacer X, yo quiero que Diego haga X. Entonces ocurre que tengo mucho dinero y traigo un maletín lleno de dólares. Y lo abro en la cara de Diego y hago incluso que huela los billetes, ¿no? Diego, reconsidera tu posición. Quiero que hagas X. Y bueno, he cambiado el escenario para Diego porque él ahora quiere más los billetes de dólar que hacer X. Entonces, muy probablemente Diego me diga, ok, vamos a hacerlo. He aumentado mi probabilidad. ¿Con qué fuente? Poder, ¿cómo le llamarían? Si el otro es un poder armado, este es un poder económico. Poder militar o poder armado por un lado, poder económico por el otro. O yo puedo hacer otra cosa con Diego. Yo puedo empezar a modificar el entorno cultural, simbólico, en el que su vida se despliega. Las canciones empiezan a decir algo específico. La prensa va por el mismo camino. Cambian los significados, aparecen nuevas palabras, nuevos valores o disvalores, se atacan ciertos principios, se enaltecen otros, aparecen nuevos símbolos que empiezan a rodear la vida de Diego durante una cantidad importante de tiempo. Cambia el periodismo, apunta en ese sentido, los medios, el entretenimiento, las películas, las series, los currículos universitarios, escolares. De pronto, Diego, que no quería hacer X, termina haciendo X porque entiende que la cultura le está ordenando hacer X. Diego ha quedado sumergido en el contexto cultural que se ha modificado y que le ha modificado su escala de valores, que es la que informa su conducta. Esto le podemos llamar poder cultural. Y curiosamente, los politólogos entienden que esto es una forma de soft power, o sea, un poder suave. En realidad, ese soft power es bastante más potente de lo que uno puede pensar a primera vista. ¿Por qué? Porque es el que menos resistencia despierta. Apuntándole a Diego con mi arma, él se sabe en una situación de desventaja frente a mí. Él se sabe oprimido por mí. Al chantajearlo con dinero, él se sabe en una relación de desigualdad conmigo. Él sabe que yo lo estoy sobornando, que yo le estoy condicionando con dinero su voluntad. Él está muy claro de cuál es su voluntad. Ahora, cuando yo he modificado su entorno cultural, lo que he modificado es su voluntad sin que él se dé cuenta. Él ya no va a resistir. Él se va a plegar a la corriente cultural de moda. Eso es lo que pasa con la mayoría de personas. El poder cultural es muy importante, y con él guarda relación lo que llamamos batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Es una disputa política por la influencia que logramos de los aparatos de cultura de nuestra sociedad. Nos disputamos los contenidos de la televisión, de la prensa, de las redes, de los museos, de la historia, del cine, de las series, de los colegios, las currículas, las universidades, los símbolos, los valores y los principios.
Eso es la batalla cultural. No vamos a la urna a votar por la cultura. Eso es otro tipo de lógica. La batalla cultural es una batalla de todos los días. Ya vamos a entrar ahí. Vamos mientras tanto a la próxima, por favor. La cultura, para pensarla en términos de batalla, debemos pensarla tanto como medio como fin. La batalla cultural es una batalla que encuentra en el medio cultural su modo de proceder. La batalla cultural, insisto, se da en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la familia, en los medios de comunicación, en las redes sociales. La buena noticia es que muchos de estos medios están abiertos a nosotros. Las redes sociales hoy, cualquiera puede tener redes sociales, es gratuito. No es, digamos, tan simple sostenerse sin ser censurado, pero si uno encuentra las habilidades para hacerlo, puede sobrevivir. Influir en la familia, decisivo. Hemos hablado de esto anoche. Decisivo influir en la familia. Decisivo la influencia de la iglesia en la sociedad. Es un poco más difícil el campo universitario, por ejemplo. Es un poco más difícil instituciones como las ferias del libro, donde ya nos estamos metiendo también. La batalla cultural se da en medios culturales. Pero además la batalla cultural opera sobre fines culturales, sobre elementos de la cultura. Por ejemplo, costumbres, creencias, valores, símbolos, normas. Todo eso es lo que nos disputamos en batalla cultural. Yo sé que esto puede sonar un poco abstracto, pero es la mejor forma de entenderlo. Si vamos a jugar al juego político, tenemos que saber que esto también es un juego político, porque va del poder. Vamos a la próxima. La otra lógica política que tenemos que pensar es lo que podemos llamar batalla electoral. La batalla electoral es mucho más, digamos, próxima a nuestra experiencia porque está altamente formalizada, está altamente institucionalizada, reglamentada, temporalizada. La batalla electoral es aquella batalla en la que los políticos se disputan el voto del pueblo. Vamos a la próxima, que es lo que habitualmente llamamos democracia. Joseph Schumpeter, un pensador austríaco del siglo XX, definió a la democracia como aquel sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo. Esto es la batalla electoral. Unos individuos de la sociedad se candidatean, quieren obtener un cargo público y como resulta que ese cargo público debe surgir de las urnas, se convoca a la ciudadanía que ponga un papelito X día, cada X cantidad de años, los papelitos se cuentan y de ahí sale un ganador. Cada uno se va a su casa, un ganador toma el poder y nos volvemos a ver dentro de algunos años más para repetir el mismo ejercicio. Eso es lo que la gente común entiende por política. Quien entiende la batalla cultural entiende por política algo mucho más sofisticado. Aquí lo que se disputa es el voto del pueblo, no es la opinión pública, es el voto del pueblo. El voto del pueblo está determinado por algo llamado opinión pública, pero esa opinión pública no se forma al calor de la batalla electoral, se forma al calor de la batalla cultural. La opinión del pueblo se viene formando a través de los debates de todos los días, de los esfuerzos cotidianos. Y una vez que el político se pone en campaña, si la opinión pública dice A y el político dice B, ¿cómo le va a ir a ese político? Mal. El juego del político es dar con la opinión pública, no alejarse de la opinión pública. Aquel político que dice, yo voy a ir a las urnas a dar la batalla cultural, no entiende de lo que está hablando. La batalla cultural se da antes del día de las urnas. Se da en el momento en que queremos definir el contenido de la opinión pública. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es articular estas dos lógicas. La batalla cultural, la batalla electoral. Pero para la batalla electoral necesitamos pensar una propuesta política, macro. Evidentemente después se discuten las minucias.
El nombre que yo le pondría, que no es una invención mía, simplemente es un nombre que lo encuentro que puede ser una buena definición de nuestra propuesta, es Nueva Derecha. Esto no significa, no me vayan a malentender, esto no significa que yo esté diciendo que tenemos que armar un partido que se llame el Partido de la Nueva Derecha. No. Este es el nombre que yo le pondría a una articulación que entiendo que está teniendo éxito, entiendo que está mostrando su éxito y que responde a los intereses que tenemos muchos de nosotros. Vamos a hablar sobre esto de la Nueva Derecha. Vamos a la próxima, por favor. Vamos atrás que quiero decir algo más. Muchos me van a decir, pero ¿por qué hay que seguir hablando de izquierda y de derecha? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría, porque la gente en general sigue pensando la política en términos de izquierda y de derecha. ¿Por qué sigue pensando la política en términos de izquierda y de derecha? Porque es un atajo. Ay, no, pero es que yo no soy de izquierda ni derecha, yo soy paleolibertario. Contale al taxista a ver qué te dice. No, es que yo soy anarcosocialista. No estás diciendo nada. Si yo me subo a un taxi, y no es porque, digamos, tenga nada, no me vayan a tomar, digamos, esto mal. Digo el taxi porque uno habla mucho, o yo por lo menos, cuando me quiero informar sobre un país al que he llegado, me gusta mucho hablar con el taxista porque es alguien que recorre la calle. ¿Querés saber algo de un lugar? Habla con un taxista. Y al taxista vos le preguntás, mira, yo no conozco de política acá, ¿me podrías explicar cómo es el tema? Y es muy probable que yo le digo, ¿quién es la derecha en el Perú y quién es la izquierda en el Perú? Vas a saber perfectamente qué le estoy preguntando. Me va a decir, la derecha son los fujimoristas, por ejemplo. ¿O me equivoco? Me va a decir algo así. Y la izquierda, bueno, ahora me dirá Humala, probablemente. Pero me va a dar una respuesta que va a tener relación con lo que le estoy preguntando. Va a haber una comunicación entendible para ambos. Si yo le pregunto, ¿quién es el anarcocapitalista en Perú? ¿O quién es el liberal libertario en el Perú? Es muy probable que no. O en España. Oiga, señor, Santiago Abascal, este líder que se llama Santiago Abascal, ¿es de izquierda o de derecha? Es de derecha, me va a decir. ¿Y quién es la izquierda? Bueno, Pedro Sánchez. Ahora, si yo le empiezo a preguntar por nombres tan específicos, a menos que esa persona tenga una formación en historia de las ideas políticas, es muy probable que no sepa bien de qué le estoy hablando. Entonces, lo primero que yo diría, izquierda-derecha, te puede gustar más o menos esta díada, pero nos acompaña desde 1789 y nunca ha caído todavía en desuso. Solo ha caído en desuso en gente que maneja otro tipo de categorías políticas un poco más sofisticadas, pero no mucho más. ¿Qué es la nueva derecha? Vamos a la próxima ahora sí. La nueva derecha tiene rostros. No hace falta elucubrar mucha teoría. Lo que yo llamaría nueva derecha es lo que estamos viendo en pantalla, que no le podemos llamar derecha, simplemente, ni siquiera y mucho menos centro derecha, pero tampoco extrema derecha como dicen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación lo que hacen es muy canalla. Lo que ellos han hecho es mutilar el abanico político. Ellos te hablan de izquierda, centroizquierda, centro derecha y extrema derecha. O sea, desapareció algo llamado extrema izquierda, nadie es de extrema izquierda, y desapareció algo llamado derecha, nadie es de derecha. En todo caso serán de centro izquierda como un Piñera, un Macri, un Lacalle, un Duque, o serán de extrema derecha como estos tipos. Bueno, estos tipos en realidad son de derecha. ¿Los conocen? De izquierda a derecha tenemos a Santiago Abascal, España, Bolsonaro, Brasil, Donald Trump, Estados Unidos, Javier Milei, Argentina, Bukele, El Salvador. ¿Por qué calificar a esta gente de nueva? ¿Por qué nueva derecha y no simplemente derecha?
Bueno, en primer lugar porque la mayoría de ellos ha constituido o bien un partido político nuevo o un movimiento interno nuevo de un partido político, o se ha recostado sobre un actor político nuevo. Me explico. Abascal creó un partido político nuevo, Vox. Hoy es la tercera fuerza nacional en España. Tiene además una buena cantidad de eurodiputados. Surgió como reacción a la centroderecha que había entregado todos los valores de la derecha a los progresistas y a los globalistas. O sea, el Partido Popular. El Partido Popular era el partido de centroderecha tradicional que se volvió un partido progre y globalista. ¿Por qué? Porque la centroderecha puede muy bien adherir a la agenda progre y adherir a la cesión de soberanía para con los globalistas. Como quedó electorado liberado, que votaba al PP y estaba muy enojado con el PP, apareció en juego un partido llamado Vox que creció muy rápidamente. Tenemos en la otra punta a Bukele. Bukele también creó un partido político nuevo. Ideas Nuevas, creo que se llamaba, ¿no? Nuevas Ideas, gracias, Nuevas Ideas. Bukele llegó a la presidencia. Es cierto que él venía de una militancia de izquierda que finalmente en el poder desapareció. Se convirtió rápidamente en un opositor de los globalistas, de los progresistas, de la ideología de género, del aborto y del garantismo penal, que también hablábamos de eso esta mañana. Atacó a George Soros, a Naciones Unidas, a Joe Biden. Atacó de manera políticamente incorrecta a muchos de los popes del socialismo del siglo XXI como Maduro, pero también como Petro, se agarró con Petro muchas veces, pero también atacó a los globalistas. Este señor es el tipo más votado de nuestra región. Sacó el 85% de los votos hace muy pocos meses. Bueno, creo que a principio de año, si mal no recuerdo, fue febrero. Javier Milei creó un partido político nuevo llamado La Libertad Avanza. Un partido político que venía a oponerse al consenso progre entre kirchneristas y macristas. La gente del PRO había puesto a un candidato que supuestamente iba a ganar las elecciones llamado Larreta, un progre globalista, asqueroso, inmundo, despreciable, nefasto, una cucaracha. No soy tanto... O sea, yo siempre quise tener el don de Márquez, pero no me sale bien. Miren. Y claro, frente a eso, a tener a un Larreta y el retorno del kirchnerismo, o la continuidad del kirchnerismo, mejor dicho, apareció una fórmula de derecha libertaria, ya vamos a hablar de eso. Nuevo partido político, nuevo partido político, nuevo partido político. ¿Acá qué tenemos? ¿Nuevo partido político? No, es imposible. Estados Unidos es rígidamente bipartidista. No hay manera. Republicano o demócrata, no vas a salir de ahí. Pero ¿qué tuvo de nuevo Trump? MAGA, exacto. Make America Great Again. O sea, un movimiento interno al partido nuevo que descolocó a los popes del Partido Republicano. Han quedado reducidos a la nada. Y ganó las elecciones y es el líder indiscutido del Partido Republicano. No hubo nadie que tuviese ninguna posibilidad, ni siquiera el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, nadie tuvo ninguna posibilidad de que este señor no fuese el candidato del Partido Republicano por la revolución interna que logró con su movimiento MAGA. Veremos ahora qué pasa en las elecciones venideras el 5 de noviembre. Dicho sea de paso, hoy revisé algunas encuestas y se están dando vuelta en favor de Donald Trump, con un aditamento que tenemos que tener en cuenta. Los norteamericanos tienen mucho miedo de decir que votan por Trump en las encuestas. Es decir, si comparamos las encuestas de sus elecciones con Hillary Clinton, todas las encuestas indicaban que Hillary arrasaba, y especialmente en los swing states,
donde le sacaba 3, 4, 5, 6 puntos de distancia a Trump. ¿Y qué pasó al final? No, al final ganó Trump. ¿Por qué fallaron las encuestas? Bueno, los propios encuestadores salieron a decir, hay gente que no quería decir en las encuestas que iba a votar por este señor. Y cuando fue contra Biden, todavía fue más la distancia. Marcaban 11, 12 puntos en favor de Biden en varios swing states, las encuestas. Y sin embargo, hasta último momento, la cosa fue bastante peleada y hay sospechas de fraude que nunca fueron aclaradas. Y ahora, la distancia de las encuestas está dentro del margen de error. Está dentro del margen de error. Ahora hubo una ventaja que vuelve a tomar Trump sobre Harris, pero lo que va a definir sobre todo las elecciones del 5 de noviembre son 2 estados, Pensilvania y Arizona. Sobre todo esos estados son los que realmente están hoy siendo vistos por todos los analistas políticos en Estados Unidos. Bolsonaro tuvo partido político nuevo, el Partido Liberal del Brasil no es nuevo, pero se supo recostar sobre un nuevo actor político. ¿Cuál fue ese nuevo actor político? ¿Qué grupo de la vida social del Brasil lo llevó al poder a Bolsonaro? Las iglesias. Claro, tomaron conciencia política los evangélicos, los cristianos evangélicos tomaron conciencia política, votaron en bloque en Brasil y pusieron a este señor en el poder. Entonces, ¿por qué estamos frente a una nueva derecha? Bueno, porque son personajes nuevos, habitualmente outsiders, que crean nuevos frentes, nuevos partidos, nuevos movimientos o que se recuestan sobre nuevos actores. Tienen un nuevo estilo, son tremendamente carismáticos. Les puede gustar más o menos el carisma de cada uno. Hay algunos que se inclinan por uno, otros por otros, pero son tremendamente carismáticos cada uno a su propio modo. Y han llegado en general a donde han llegado cada uno con arreglo a ese carisma personal más que con arreglo a un aparato, por ejemplo, político, marketinero, etc. Vamos a la próxima, por favor. Características y condiciones de la nueva derecha. Vamos a la próxima. Ya tenemos 20 minutos. Miren, ¿cómo definimos a la nueva derecha? Yo la definiría como una articulación tripartita de tres grandes sectores de lo político, de 3 formas de pensar la política. Yo diría, es una articulación entre, vamos a llamarle mejor libertarios, en vez de liberales. El término liberal está un poco raro porque se ha impuesto mucho la voz anglosajona, los liberals. Entonces los liberals serían los demócratas en Estados Unidos. Así que vamos a hablar de libertarios. Libertarios, conservadores, soberanistas. ¿Cómo podemos definir cada uno de estos componentes de la nueva derecha? Claro, yo no digo que los libertarios sean la nueva derecha, o que los conservadores sean la nueva derecha, o que los soberanistas sean la nueva derecha, sino que la nueva derecha es la resultante de esta articulación. ¿Qué es una articulación? ¿Es una alianza? No. Una alianza es juntarme con alguien para cumplir un fin y cada uno tomar su propio camino a continuación. Eso es una alianza. Una articulación es una especie de fusión. Es una confusión. Es cuando se aproximan tanto los distintos componentes que terminan entremezclándose, confundiéndose, traspasándose sus características particulares. Una articulación da vida a algo enteramente nuevo. Una alianza es una especie de rejunte que lo pegás para después despegarlo de nuevo. La idea de la articulación es que el libertario contagie en algo al conservador y el conservador contagie en algo al libertario. El soberanista contagie en algo al conservador y el conservador algo al soberanista. El libertario contagia en algo al soberanista y el soberanista al libertario. En ese contagio, las identidades se mezclan, se confunden y surge un actor político nuevo que es lo que podemos llamar nueva derecha. ¿Qué es un libertario, qué es un conservador y qué es un soberanista? No puedo dar una explicación,
digamos así, demasiado profunda al respecto porque no va de eso la conferencia, pero vamos a definirlo aunque sea superficialmente. Un libertario es aquel que tiene como valor cardinal algo llamado libertad y que entiende que aquel que mayor daño puede producirle a la libertad es un actor llamado Estado. Por lo tanto, en defensa de la libertad, el libertario pelea ¿contra quién? Contra el Estado. ¿Me están siguiendo, no? Bien. Por eso, por ejemplo, ¿quién es el principal enemigo de Milei? El Estado. La casta política, que es la que ha inflamado al Estado, lo ha vuelto un Estado elefantiásico. ¿Quién es el conservador? El conservador es el que comprende que las cosas buenas toman su tiempo en ver la luz, pero toman muy poco tiempo en ser destruidas. El conservador es el que reivindica el poder social de la costumbre, la tradición, la propia historia, la comunidad, lo que le rodea en su vida real. Está muy alejado de las abstracciones. Vive pisando el suelo y mira hacia atrás y encuentra un legado que vale la pena conservar. En ese sentido, su principal enemigo, ¿quién es? Lo vimos esta mañana. El progresista, porque el progresista parte del axioma de que todo lo que viene de atrás es peor que todo lo que está adelante. El progresista detesta todo lo que nuestra cultura tiene de cultura, o sea, de herencia. Un nuevo, tremendo contrincante del conservador es el militante woke, porque el militante woke tiene por efecto disolver las comunidades en las que vive el conservador. Disuelve la familia, disuelve su iglesia, disuelve la empresa, que no es una comunidad, es una sociedad, pero se entiende también el punto. Disuelve las relaciones de amistad. El wokeismo disuelve todo contacto humano. Es un enorme enemigo que tiene en la mira el conservador. Y luego tenemos a los soberanistas, que también les podemos llamar un término también problemático como el término liberal, le podemos llamar nacionalista. Digo problemático porque hay muchos izquierdistas, hay muchos socialistas que se reivindican como nacionalistas. El chavismo tenía un discurso nacionalista, por ejemplo. Y más aún regionalista, la patria grande, ¿no? ¿Qué es el soberanista en todo caso? Le vamos a llamar soberanista. El soberanista es el que advierte que la soberanía de su nación está en peligro, que hay actores internacionales que están succionando lo que antes llamábamos soberanía nacional. Por lo tanto, ¿quién es el principal enemigo del soberanista? Los globalistas. Fíjense qué interesante, porque acá llegamos por otra vía a nuestro escenario. ¿Qué habíamos definido en nuestro escenario? Habíamos definido 3 grandes enemigos que constituían ese escenario tan problemático que estábamos viviendo. Habíamos dicho, socialistas del siglo XXI. Mira qué interesante. Los socialistas del siglo XXI en realidad son tremendamente estatistas. Su principal contrincante es el libertario, o aquel que les desafía sobre todo en el terreno político-económico. Por otro lado, habíamos dicho, el globalismo es el otro gran contrincante. Mira qué interesante, el soberanista es el primero en darse cuenta que hay un gran problema en Naciones Unidas, en OEA, en Agenda 2030. Y por otro lado, hablamos del progresismo y del wokeismo como marcos ideológicos del globalismo. Mira qué interesante, los conservadores son los que más atentos están a esa parte de la batalla, porque son los que reivindican todo lo bueno que tiene nuestra cultura. Entonces, si esto fuese un partido de fútbol,
Yo quisiera, así como uno elige un buen portero, buenos defensores, buenos mediocampistas, buenos delanteros, porque así funciona un equipo de fútbol, pues yo quisiera tener gente que es muy buena contra los socialistas del siglo XXI, gente que es muy buena contra los progres y contra los wokes, y gente que es muy buena contra los globalistas. Gente que esté muy atenta a que el Estado no me crezca indefinidamente, a que se mantenga en sus límites apropiados. Gente que esté muy pendiente a las causas del feminismo, la ideología de género, el transhumanismo, el abortismo, los movimientos racistas invertidos, ¿no? Ahora es un racismo invertido. El ambientalismo radical. Bueno, acá tengo los conservadores que lo saben hacer muy bien. Y tengo que tener gente que esté muy atento a lo que pasa en estos organismos tipo Naciones Unidas, OEA, Foro Económico Mundial, o actores como George Soros, Bill Gates y este tipo de fundaciones como Rockefeller, Ford, etc. Ese es el equipo. Fichemos a los tres. ¿Es posible fichar a los tres? Muchos me han dicho, no, en realidad esto que vos estás elucubrando es una teoría que no la podés llevar a la práctica porque filosóficamente hay distintos fundamentos entre estos personajes. Yo diría, sí, vamos atrás. ¿Estás seguro que eso no se puede articular? Vamos para atrás, por favor, para atrás. ¿Estás seguro que no se puede articular? Esta es la prueba de la articulación. Esto sí se ha articulado. Esto ya no es una teoría. Esto es práctica pura. Miren ustedes. Tengo 15 minutos. Vamos a hacerlo más rápido. Presidente libertario, ¿seguro? ¿Podemos decir hoy que Milei es un presidente solo libertario? ¿O que ha entrado en tanto contacto con otras formas del discurso político que ahí se ha dado ya no una alianza, sino una articulación? Perdón, el discurso político de Milei de la ONU de hace 3 días fue un discurso no solo libertario, fue profundamente soberanista y profundamente conservador. Atacó el maltusianismo de la ONU con nombre y apellido. Reivindicó la soberanía de los pueblos con nombre y apellido. Y además, por supuesto, habló contra el intervencionismo económico y el crecimiento estatal que estaba promoviendo Naciones Unidas. Libertario, a full. O, por ejemplo, Donald Trump. Este tipo, podemos decir, es sobre todo soberanista. Sí, es soberanista, pero fue el que puso a los jueces que después terminaron fallando a favor de la vida en el histórico fallo Dobbs. Y es el mismo que ha anunciado que va a poner una nueva agencia en el Estado, que probablemente la comande Elon Musk, para lograr eficiencia estatal, es decir, pasar la motosierra, dicho en clave argentina. Pasar la motosierra. Además, ha prometido, después de ver el éxito de los libertarios en Argentina, que iba a incorporar a libertarios en su futuro gobierno de ganar las elecciones. Por supuesto. Y así, no puedo ahora por tiempo seguir con los otros ejemplos, pero en cada uno de ellos estamos viendo este entremezclarse, esta articulación de conservadurismo, libertarismo, soberanismo. Por supuesto que todavía queda siempre el núcleo duro. Trump es más soberanista que libertario, no hay dudas, pero que ha entrado en contacto, que se está articulando con sectores libertarios en el discurso político, no hay duda tampoco. Milei es en esencia un libertario, sin lugar a dudas, pero tampoco hay dudas que su discurso está abrevando no solo en lo que tiene para decir el discurso libertario, sino también el sector conservador y el sector soberanista. Lo mismo podemos decir en Bukele, en Bolsonaro y en Abascal. Soberanista sobre todas las cosas, ahora está hablando de reducir el Estado, bajar impuestos, salirse de los organismos internacionales como la Agenda 2030, este tipo de cosas. Conservador, que ahora por el tema de la migración, en España la migración descontrolada ha tomado una carta muy soberanista frente a la Unión Europea, por ejemplo. Vamos a la próxima, por favor.
Vamos a la próxima otra vez. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto, según entiendo yo al menos, ya no es una teoría, no es una expresión de deseos, es algo que está funcionando. Próxima. Una más, por favor. Ahora bien, atrás. Ahora bien, hay una serie de condiciones para que esta articulación pueda existir. Los libertarios, no cualquier libertario entra en esta articulación. Hay libertarios progres, hay libertarios progresistas. El libertario progresista es amigo de la agenda globalista. Se hace el tonto, no le gusta el Leviatán nacional, pero le encanta el Leviatán global. El libertario progre no tiene ninguna posibilidad de ser parte de esta articulación porque entraría en choque contra los conservadores por su adhesión a la agenda progre y contra los soberanistas por su adhesión a la agenda globalista. Hay conservadores, a su vez, que confunden la religión con la política al punto de creer que hacer política es como ir a la iglesia. Tampoco pueden estar en esta articulación porque te van a traer más dolores de cabeza que otra cosa. Son aquellos que dicen, por ejemplo, no, yo no voy a ir a Salvemos a la Familia porque yo no soy cristiano evangélico, sino que soy católico. Entonces yo no puedo estar ahí. Te estás confundiendo los dominios, digamos así. O viceversa, no, yo no puedo ir a la conferencia del AGE porque el AGE es católico y no es cristiano evangélico. Te estás confundiendo los dominios, porque yo no estoy predicando en este sentido, o por lo menos estoy hablando en todo caso en una clave secular, con lo cual no me voy a meter con los temas teológicos. La política, cuando se confunde con la teología, genera problemas porque nos vuelve sectas. La política es el arte de aproximar a los parecidos, a los similares, no a los idénticos. Necesitamos a los cristianos, a los católicos, a los mormones, a los judíos, a los testigos de Jehová, a los agnósticos e incluso a los ateos. Porque no vamos a discutir sobre la salvación del alma, sino sobre qué vamos a hacer para llegar al poder del Estado. Y ahí tenemos muchos intereses en común. Encontrémoslos. No perdamos el tiempo discutiendo de si la Virgen sí, si no. No tiene sentido, ningún sentido. Cuando se desvía hacia allá el conservador es cuando deja de ser político. Y el soberanista, hay soberanistas que tampoco pueden entrar en esta articulación. ¿Quiénes son? Aquellos que confunden el amor a la patria con el amor por el Estado. No es lo mismo la patria que el Estado. Y hay soberanistas que lo confunden de verdad y piensan que una patria fuerte significa un Estado gigante, cuando en realidad un Estado gigante muchas veces significa un Estado muy débil. A veces los estados más fuertes son los más chicos, en muchos sentidos. Esta es la articulación. Vamos a la próxima. 9 minutos. Ya me voy, no sufran. Miren, algunas sugerencias que han funcionado en la práctica, por lo menos en nuestra experiencia en Argentina. Han funcionado. Necesitamos una renovación generacional. Necesitamos llegar a la juventud. Hay que buscar los mecanismos. El caso de Milei ha sido paradigmático porque ha resultado tan atractivo para la juventud que el kirchnerismo se tuvo que arrepentir de haber, hace varios años atrás, enviado una ley al Congreso para que puedan votar los chicos de 16 años en adelante. Antes era con 18. Y cuando vio el kirchnerismo en las últimas elecciones que toda la juventud estaba votando masivamente por Milei, entonces decían, hemos perdido a la juventud. ¿Por qué la perdieron? Bueno, porque Milei, por su carisma particular, es un tipo que inspira rebeldía, demasiada pasión, sus gritos eufóricos, viva la libertad carajo y ese tipo de cosas, su pelo, su chaqueta de cuero, claro. El tipo resultó, su discurso contra la casta, ya voy a hablar de eso, era muy atractivo. Al joven no se le daba la sensación de que estaba, digamos así, siendo parte de un statu quo. El joven tenía la sensación de estar cambiando la Argentina. Y la idea del cambio es una idea muy potente, muy potente. Próxima.
Nuestra Sierra Maestra. ¿Saben qué es la Sierra Maestra? La sierra desde donde Fidel Castro organizaba la guerrilla. Nuestra Sierra Maestra es donde operaba la guerrilla. Nuestra Sierra Maestra, como guerrilleros culturales, son fundamentalmente las redes sociales. Miren, somos 1.400 personas. Acá nadie se puede ir hoy sin tener su cuenta de Twitter activa, su cuenta de X. Ay, es que no me divierte X, a mí tampoco, pero esto no es para divertirse. Para irme a divertir me voy al cine o a tomar un trago, qué sé yo, tomarme una cerveza con un amigo o salir a compartir con mi familia. No, no es para divertirse, estamos hablando de lucha, no de entretenimiento. Lo que dijo hoy Itiel Arroyo me impactó. Claro, necesitamos divertirnos hasta morir. Hay un libro que se titula de esa manera, divertirnos hasta morir, ¿no? No estamos hablando de que te diviertas. A mí tampoco me divierte Twitter. Es más, estresa. O X, ahora X, como ustedes le quieren llamar. Bájatelo, por favor, bájalo. Armate una cuenta. Necesitamos que tuitees todos los días, muchas cosas. Ay, es que no crezco tanto en seguidores. Aprende. Metete en los hashtags. Trolea. Hace tus memes. Ese es el campo. Ay, es que nosotros vamos a perder la batalla cultural porque no tenemos CNN ni Univisión y porque no tenemos a la PUC. Si no estuviese en el contexto en el que estoy, les diría dónde se pueden guardar a la PUC. No importa, acá tenemos un lugar. Y acá es donde se está generando hoy la opinión pública, mucho más que en los grandes medios de comunicación que están desesperados por el poder que han perdido. Diego, a vos te hicieron un favor. Te vas a desarrollar ahora en YouTube, que vale mucho más que Willax. Vale muchísimo más, te han hecho un favor. Es impresionante porque en el caso de Argentina, Milei una de las primeras cosas que hizo fue cortar la pauta estatal. ¿Cómo le dicen acá? ¿La mermelada era? La mermelada, ¿no? Para esas cosas tengo buena memoria. La mermelada para la caviarada no está más. No está más. Y claro, hoy Milei tiene un problema, en principio, que es que tiene a todos los medios de comunicación, de izquierda a derecha, todos atacándolo. Con todo lo que tienen, armando fake news todos los días. La última tremenda fue, Milei dio un discurso en Wall Street y las acciones de Argentina cayeron. Y en realidad las acciones habían caído a la mañana y el discurso fue a la tarde. Pero bueno, eso fue lo que dijo el periodismo en Argentina. Bien. Por suerte cada vez menos gente los toma en serio y están desesperados. Porque el verdadero combate está acá. Este es el futuro. La televisión es el pasado. Este es el futuro. Por favor, tengan los pies en el futuro. Bajen redes sociales. Úsenlas no para el perrito, para el platito de comida, el blooper. Eso está muy bien. Un ratito nada más. El grueso que sea batalla cultural, por favor. Organícense. Armen chats colectivos, grupos de chats para imponer hashtags. Miren, salió este periodista a apoyar al LGBT. Vamos en masa a, como dicen los chilenos, funarlo. Como decimos en otros lugares, a trolearlo. No porque salió tal congresista que quiere meter un proyecto de aborto en masa, todos a descuartizarla en las redes sociales. No, estamos en otro contexto. Y esto, ¿saben qué? Esto es algo que pueden hacer ustedes. No hace falta que sean los dueños de un medio de comunicación, de una estación de radio. No hace falta ser Zuckerberg. Mejor si lo fuésemos, pero no lo somos. Somos personas comunes y corrientes que podemos armar una cuenta aquí. Próxima que da 3 minutos. Esto hablábamos anoche. Necesitamos articularnos internacionalmente. Hoy me encantó en el Congreso, Milagros. Me encantó porque veíamos las banderitas, ¿no? Estados Unidos, Perú,
Argentina, España. Eso es articulación internacional. Hoy nuestros problemas son comunes. Tenemos los mismos intereses más allá de que estemos separados por naciones. Tenemos que actuar en conjunto, tenemos que conocerlos, encontrarnos en este tipo de eventos, participar en cosas como la Carta de Madrid, el CIPAC, que ahora va a estar en Argentina a fin de año. Necesitamos estar presentes en las redes que se vayan creando. Vamos a la próxima. Próxima, por favor. Ya casi terminamos. Factor carisma. Necesitamos que nuestros políticos tengan un carisma particular porque hoy la gente está votando sobre todo a la personalidad del candidato. Todos estos ejemplos que pusimos, ya lo dije, son personas con un gran carisma. No son todos iguales, los carismas son distintos. El tema es que sean atractivos para la gente. Próxima. Incorrección política. Necesitamos que nuestro discurso sea percibido como un discurso rebelde y para eso hay que dejar de estar tan cuidaditos. No, yo no quiero ofender, yo no quiero que me vayan a decir homofóbico, que me vayan a decir transfóbico, misógino, machista, xenofóbico y esas cosas. No, bueno, acostumbrate a que te lo van a decir. Y si no querés que te lo digan, estás acá perdiendo tu tiempo. Porque la batalla cultural tiene costos y tenés que aprender a lidiar con ellos. Necesitamos reivindicar el sentido común. Miren, muchachos, lo que estamos diciendo es que el pasto es verde. Y hoy nos toca desenvainar la espada para decirlo. Necesitamos reivindicar el sentido común, cosas evidentes. ¿Qué es una mujer? Por ejemplo, la genialidad de ese documental. ¿Qué es una mujer? Es que hoy nadie lo puede responder en el ámbito de los progres. Porque si lo responden, entran en el dominio de la transfobia. Bueno, ese es un gran ejemplo de cómo se ha desarmado toda esta locura con una simple pregunta que pone de manifiesto la fuerza del sentido común. Vamos a la próxima. Formación de cuadros. Necesitamos que nuestros sectores tengan formación seria. Claro, no por ahí de todos los que participan de esto, pero sí necesitamos gente que sea entrenada para hacer estas cosas. Necesitamos gente que tenga una formación intelectual por encima de la media. ¿Para qué? Para ganar sus debates. ¿En dónde? En las redes, en las universidades, en los colegios, en los ámbitos de discusión política. Y eso implica la presencia de tanques de pensamiento, fundaciones. El ILAD, por ejemplo, donde están Miklos y está Diego, está haciendo un gran trabajo para difundir ideas y formar gente. Necesitamos cuadros bien formados. Está la idea que siempre flota en el ambiente de que la izquierda es muy intelectual y que la derecha es muy bruta. ¿Existe esa idea? Claro, es fruto de la batalla cultural que ellos mismos han venido ganando y que se está revirtiendo ahora. Tenemos que formar cuadros para mostrarles que realmente la inteligencia está de nuestro lado y la venta de humo y el desquicio está del lado de ellos. Próxima. Necesitamos volver a reivindicar a un actor olvidado por las derechas, el pueblo. No fue el caso del Perú, ¿eh? El caso del Perú, las derechas miró al pueblo durante un tiempo importante. Lo miró, le habló y gobernó para él. Necesitamos volver a hablar del pueblo porque el pueblo es el sujeto político de la democracia. Vivimos en democracias. Nos gusten más o nos gusten menos. A mí me gusta. Me parece justo y razonable votar. Me parece muy bien. Ahora, el pueblo está en el centro del sistema democrático. Está en su nombre, el demos. Demos es pueblo en griego. Ay, es que los populistas hablan de pueblo. ¿Y? Ay, es que te van a decir derecha populista como a Trump, Milei y Bolsonaro. ¿Que lo digan? ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar a hablar de pueblo, aprovechando que nuestros enemigos hablan de minorías. Nosotros vamos a dirigirnos a las mayorías. Vamos a la próxima. Y para hablar de pueblo, tenemos que plantear los antagonismos fundamentales. En Argentina el antagonismo fundamental
fue la casta, que ustedes mismos recién lo dijeron, la casta política versus el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Es una pregunta abierta. El pueblo para los socialistas son los pobres, por ejemplo. El pueblo en Argentina, el pueblo de Milei, es el pueblo que trabaja, paga impuestos para mantener a una casta parasitaria que vive del Estado. El pueblo va encontrando distintas definiciones de acuerdo al arte de la política, al arte del discurso político. Podemos plantearlo como el Estado versus la sociedad, esto es muy libertario, o podemos plantearlo como globalistas versus las naciones, esto parece más el estilo Trump. Hay distintos estilos. Ahora, hay que saber que la política es una confrontación y que para definir esa confrontación hay que definir opuestos. Esto vive haciendo la izquierda y nosotros habitualmente o no lo hacemos o lo perdemos de vista. Hagámoslo, hagamos ese ejercicio. No va a ser en todos los países lo mismo. Va a depender de la cultura de cada país, pero necesitamos sentar un discurso fundamental donde podamos decir, nosotros, el pueblo, somos esto, y allá el antipueblo es eso otro. Es la casta, son los parásitos del poder estatal que están afincados allí desde hace décadas, son los globalistas, las élites de Naciones Unidas, son los progres, son los woke. Ustedes pongan después el nombre que ustedes necesiten. 3 minutos de más. Vamos a la próxima. Ya mismo cierro. Entonces, cierro con esta. ¿De qué va la estrategia? La estrategia, por lo menos, insisto, que se viene pensando hace un buen tiempo. En Argentina esto ha rendido sus frutos. Hay que articular batalla cultural y batalla política. Necesitamos gente especializada en batalla cultural que tiene una lógica propia que ya la hemos visto, no tiene reglas, no tiene tiempos, no tiene ámbitos muy bien definidos. La batalla cultural la das desde el baño si querés con tu celular. La batalla política electoral, en cambio, está muy formalizada, tiene tiempos, tiene reglas, tiene instituciones. Ahí están los partidos políticos y ahí están los candidatos. Necesitamos dar ambas cosas de manera interrelacionada. Si solo diéramos batalla cultural, podemos conquistar a la opinión pública, pero quienes después van a ganar en las urnas son nuestros enemigos y van a hacer exactamente lo contrario de lo que nosotros deseamos. Si solo hacemos batalla político-electoral y no batalla cultural, nos vamos a convertir muy rápidamente en hostiles frente a la opinión pública y vamos a terminar o bien fuera de lo político o bien arrodillándonos al consenso progre globalista, que es lo que hizo la centroderecha, que nunca quiso dar batalla cultural, sino que se arrodilló a las agendas culturales de sus enemigos. La solución es especializarse en ambos campos. Va a haber gente buena para esto, va a haber gente buena para aquello. No significa que uno sea más importante que el otro. Mucha gente me dice siempre, ay, pero ¿por qué no entras en la política si estás allí con Milei? Miren, yo creo que por lo menos por ahora puedo servir mejor en este campo, porque la lucha es internacional y estar afincado en Argentina realmente sería perder de vista que tenemos que llevar esto al resto de las naciones también. Ahora, hay gente que es mejor para esto. Hay gente que es mejor para esto. Gente que le gusta salir a recorrer las calles, estar de campaña política, hablar con el ciudadano de a pie de todos los días, encargarse de diseñar políticas públicas, ese tipo de cosas. Bueno, los necesitamos ahí. Pero si ustedes han venido a esta conferencia esta noche, es porque deben decidir en qué campo van a estar. No se vale decir en ninguno, porque entonces habrás perdido 1 hora y media de tu vida viniendo acá. Necesitamos que te comprometas. Necesitamos que te formes, o bien para estar acá, o bien para estar allá. ¿Querés estar acá? Activa tus redes sociales cuanto antes. Empezá a educar a tus hijos cuanto antes. Empezá a influir sobre tus comunidades cuanto antes. Armate un canal de YouTube, un podcast, una cuenta de Twitter, lo que sea. Si sos joven en la universidad, te quiero debatiendo, armando grupos de jóvenes, formándose. Si estás acá, fíjate cómo podés incorporarte a nuestros partidos políticos, a los que son
competitivos y que tienen nuestros valores y nuestros principios, cómo podés ayudar a los candidatos, cómo vas a ayudar eventualmente en una elección. Necesitamos acá, necesitamos allá, necesitamos interrelacionar esto. Necesitamos gente, recursos humanos. Así que vamos a la próxima, espero que ustedes hoy tomen la decisión de comprometerse porque esta lucha va a ser larga y si nos organizamos y somos inteligentes, la podemos ganar. Último aviso, es una mera publicidad. Estoy lanzando mi nuevo libro titulado Globalismo. A partir del 15 de octubre estará en las librerías, pero para la preventa en el Perú está este código QR que entiendo que lo puedes adquirir a un precio más bajo que el que va a estar en las librerías. Eso es todo, queridos amigos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y viva el Perú. ¡Viva el Perú!